Vamos a desarrollar preguntas de comprensión de lectura que han venido en universidades del Perú. Para desarrollar el tema, voy a compartirte en primer lugar unas diapositivas donde vamos a tener algunos ejemplos, algunos ejercicios, y luego voy a compartirte el material que nos corresponde trabajar para desarrollar los ejercicios correspondientes. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, jovencitos, voy a compartirte a continuación las diapositivas. Muy bien, dame unos segundos, jovencitos, señoritas, para hacerlo. El día de hoy también, antes que me olvide, voy a tomarte un formulario, como ya solemos hacerlo en las últimas clases. En los últimos minutos voy a compartirte aquí por el chat un enlace para que puedas ingresar en él y puedas desarrollar unas preguntas sencillas. Muy bien, jovencitos. Ahora sí, Profe, disculpe, antes que te empiece. Profe, sí, lo que pasa es que hay que estar llenando ya las notas de los registros y una de ya. las cosas que se viene dando esta semana es que a pesar que a los chicos se les dice que prendan la cámara, mira, ve, son 10 y 14 y todavía la mayoría está con la cámara apagada. Ajá. Profe, ahí usted puede llenar en su registro de frente, profe, aquellos alumnos que están con la cámara apagada, profe. Aplique nomás. Allá, allá, correcto. Muy bien, jóvenes, han escuchado la indicación del tutor, ya saben que deben tener sus cámaras prendidas, ¿no? Muy bien, están terminando ya las clases, falta poco para terminar el año, pero igual hay que estar concentrados, hay que estar enfocados en terminar bien el año académico, ¿no? Hay que seguir las indicaciones que se nos da. Ya saben que deben tener las cámaras activas, ¿no? Porque de otra manera el profesor o la profesora, ¿no? Puede pensar que no están presentes, que están haciendo otra cosa, ¿no? Para evitar esos malos entendidos, tengan su cámara prendida. El profesor te puede calificar negativamente, ¿no? Porque ve que no estás presente, entonces puedes recibir una nota negativa. Muy bien, entonces, jovencitos, tengan activas sus cámaras, ¿ya? Tienen que participar activamente también en las clases, ¿no? ¿Correcto? Tienen que estar participando cuando el profesor hace las preguntas correspondientes de los ejercicios. Muy bien, voy a compartirte ahora, jovencito, señorita, las diapositivas. Dame unos segundos. Dame unos segundos. Muy bien, aquí está. Muy bien, jovencitos. Dame unos segunditos, muchachos. Ahora sí. Muy bien. Se habían movido un poco las letras, el tamaño de las letras, ahora ya está bien. ¿Por qué sucede eso, jovencitos? Ustedes que son más entendidos en cuestiones tecnológicas. ¿Por qué a veces las letras cambian de tamaño, ¿no? Y se desordena todo. Bueno, a ver, jovencitos. Vamos a comenzar. Vamos a desarrollar entonces preguntas de comprensión que han venido en diversas universidades. ¿Está bien? San Marcos, la UNI, Católica, entre otras. A ver, a manera de introducción, jovencitos. Tenemos aquí, en esta
diapositiva un texto discontinuo, ¿no? Tú sabes que las caricaturas son un tipo de texto también, son llamados textos discontinuos, ¿no? Los textos discontinuos, jóvenes, son aquellos textos que van a tener una estructura, una presentación diferente a los textos tradicionales o a los textos continuos. Pero a pesar de esta presentación diferente, el análisis que se hace en este tipo de textos es semejante a el análisis que se va a hacer en los textos tradicionales. Las preguntas que se van a hacer con respecto a los textos discontinuos van a ser también semejantes a las preguntas que se van a hacer con los textos tradicionales. Muy bien. A ver, jovencitos. Tenemos aquí en esta diapositiva una caricatura en la cual vemos a Mafalda que está caminando por las calles de Buenos Aires con Susanita, ¿no? Mafalda y Susanita están caminando por la calle. Y en una esquina ven a un indigente, a un indigente. Entonces, Mafalda dice lo siguiente: me parte el alma ver gente pobre. A mí también, dice Susanita. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres, dice Mafalda. Y Susanita se queda pensando un momento y luego le responde: ¿para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Bastaría con esconderlos. A ver, jovencitos, les pregunto, ¿sobre qué están conversando Mafalda y Susanita? ¿Sobre qué están conversando estas niñas? Ponlo aquí en el chat. El disgusto de la gente pobre. ¿Cómo el disgusto? El disgusto de la gente pobre. Están conversando el disgusto a la gente pobre, ¿sí? No. Aquí las dos niñas están hablando de los pobres, muy bien, pero están tratando de la pobreza social, me dice Torreblanca. Las dos niñas están proponiendo soluciones para acabar con el problema de los pobres, ¿no? Las dos niñas dan soluciones para acabar con el problema de los pobres. Mafalda, empática, solidaria con la gente necesitada, dice: habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. Susanita, en cambio, más práctica, pero también más indiferente, hasta cruel con las personas pobres, dice: ¿para qué tanto? Bastaría con escondernos. O sea, para solucionar el problema de los pobres, bastaría con escondernos. En realidad no está solucionando el problema, ¿no? Está escondiéndolo, como ella misma dice. Ahora, te pregunto, jovencito, señorita, ¿es cierto o no que algunos políticos tienen el mismo razonamiento que Susanita, ¿no? Algunas autoridades. En vez de solucionar realmente de raíz el tema de la pobreza, simplemente la ocultan, ¿no? La maquilla. Muy bien, entonces lo que se nos está mostrando aquí, a pesar de tener una intención humorística, refleja de una forma
bastante cercana con lo que ocurre con algunas autoridades políticas. Muy bien. El día de hoy, jóvenes, entonces vamos a resolver ejercicios de comprensión de lectura. ¿Está bien? Ustedes me van a ayudar. Van a poner las respuestas de las preguntas. Como ha dicho el tutor, ya los profesores estamos cerrando, estamos completando las notas del registro. Entonces, tus participaciones son importantes. Tienes que estar activo, no solamente en el curso de razonamiento verbal, sino en los demás cursos. A ver, vamos a leer este texto y vamos a responder las preguntas. Es un texto que tiene un fragmento en inglés. ¿Está bien? A ver, dice lo siguiente. ¿Por qué arrastran tan pesado lastre político, moral y emocional las preguntas empíricas sobre el funcionamiento de la mente humana? ¿Por qué ve la gente peligrosas implicaciones en la idea de que la mente es producto del cerebro, de que el cerebro está organizado en parte por el genoma y de que el genoma fue moldeado por la selección natural? La mayoría de los intelectuales de hoy sienten fobia hacia cualquier explicación sobre la mente que recurra a la genética. En primer lugar, está el miedo a la desigualdad. El atractivo que tiene la doctrina de la mente, de que la mente es una tabla rasa, es una pizarra en blanco, blank slate en inglés, es el simple hecho matemático de que cero es igual a cero. Si todos empezamos en blanco, no habría nadie que tenga más ni que tenga menos escrito en su tabla. Mientras que si llegamos al mundo dotados con una serie de facultades mentales, estas podrían actuar de manera diferente en cada persona, es decir, en unas mejor que en otras. Lo que se teme es que esto pueda abrir la puerta a la discriminación, a la opresión, a la eugenesia o incluso a la esclavitud o al genocidio. Por supuesto, es una conclusión totalmente ilógica. Como muchos escritores políticos han subrayado, el compromiso con la igualdad política no es una reivindicación empírica de que los seres humanos son clones. Es una exigencia moral de que en ciertas áreas se considere a las personas como individuos, sin tener en cuenta la media estadística de los grupos a los que pertenecen. Y lo es también el reconocimiento de que, por grande que sea la diversidad de las personas, todas tienen ciertas características comunes debido a su naturaleza humana común. A nadie le gusta verse humillado, oprimido, esclavizado o privado de lo necesario. Como dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Aquí hay una parte que está en inglés. Voy a leer la traducción. Como dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La igualdad política consiste en reconocer que las personas tienen ciertos derechos inalienables, es decir, tienen ciertos derechos que no pueden renunciar, que no se les puede quitar, como la vida, la libertad,
y la búsqueda de la felicidad. Reconocer estos derechos no es lo mismo que creer que las personas sean idénticas en todos los sentidos. Muy bien, jovencitos. Aquí tenemos un texto que no es complicado de entender. Es un texto que se puede entender fácilmente. En el texto, al inicio, el autor se hace una pregunta. ¿Por qué arrastran tan pesado lastre político, moral y emocional las preguntas sobre el funcionamiento de la mente humana? ¿Por qué ve la gente peligrosas implicaciones en la idea de que la mente es producto del cerebro, de que el cerebro está organizado en parte por el genoma y de que el genoma fue moldeado por el sistema natural? Se hace dos preguntas. Luego, el autor nos dice, la mayoría de los intelectuales sienten fobia hacia cualquier explicación sobre la mente que recurra a la genética. ¿Por qué tienen miedo los intelectuales a explicar la mente desde un punto de vista genético o biológico? ¿Por qué? El autor se responde. En primer lugar, está el miedo a la desigualdad. Claro, porque si estas personas recurrieran a la genética o a la biología para explicar la mente de las personas, se darían cuenta de que biológicamente las personas son distintas. Genéticamente las personas son distintas. Es decir, algunos cerebros están más dotados que otros. Estos intelectuales tienen miedo a dar esta explicación sobre la diferencia biológica de los cerebros de las personas porque creen que esto va a abrir las puertas a la desigualdad, a la discriminación, a la opresión, a la eugenesia, a la esclavitud o incluso al genocidio. Es por eso que algunos intelectuales tienen una tesis, una doctrina de la mente, que se llama tabla rasa. Esta doctrina sostiene de que todos los hombres al nacer vienen como una pizarra en blanco, como una tabla en blanco. Es decir, todos nacemos en igualdad de condiciones mentales. Para el autor del texto, esto es falso. No somos iguales genéticamente, no somos iguales biológicamente. Los seres humanos nacemos con capacidades mentales diferentes. Y decir esto, según el autor, no es promover la desigualdad, la discriminación, el genocidio, etcétera. Dice él, no hay que ser tan simples. Al decir que hay personas que tienen más capacidades que otras, no significa que estemos promoviendo la desigualdad. Porque a pesar de que los seres humanos somos biológicamente diferentes, los seres humanos somos moralmente iguales. Entonces el autor hace una distinción. Los seres humanos somos biológicamente distintos, pero somos moralmente, políticamente iguales. Dice aquí, como muchos escritores políticos han subrayado, el compromiso con la igualdad política no es una reivindicación empírica de que los seres humanos son clones, es una exigencia moral. Muy bien. Y en la parte final del texto dice,
A nadie le gusta verse humillado, oprimido, esclavizado o privado de lo necesario, como dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La igualdad política, es decir, la igualdad moral, consiste en reconocer que las personas tienen ciertos derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Muy bien. Entonces, jovencitos, lo que sostiene principalmente el autor en el texto es lo siguiente. Él sostiene que hay intelectuales que rechazan una explicación biológica o genética de la mente humana basada en la genética, ¿no? Por una cuestión de miedo o de temor. Pero ese miedo o ese temor es, eh, según el autor, es un razonamiento falso, ¿no? Decir que los seres humanos somos biológicamente diferentes no quiere decir que no seamos moralmente iguales. Entonces, él hace una distinción entre lo biológico y lo moral. Muy bien, jovencitos. A propósito, inalienable quiere decir irrenunciable, ¿no? Los seres humanos tenemos derechos inalienables, como el derecho a la vida. Uno no puede renunciar al derecho de la vida, el derecho a la vida, aunque uno lo escriba, ¿no? Si yo pongo en una hoja, renuncio a mi derecho a la vida, ¿no? Y otra persona me mata, estaría cometiendo un delito, porque a ese derecho no se puede renunciar. No se puede renunciar al derecho a la vida, no se puede renunciar al derecho a la libertad, por ejemplo, entre otros derechos. Muy bien. A ver, jovencitos, respondemos las preguntas. ¿Se puede inferir que el término inglés slate se puede traducir como? Tú que sabes más inglés que yo. Dice el texto, el atractivo que tiene la doctrina de que la mente es una tabla rasa, blank slate, es el simple hecho matemático de que 0 es igual a 0. Slate, en ese contexto, ¿cómo se puede traducir? Se puede traducir como tabla, pero también se puede traducir como, Kevin me dice la E, Stephanie me dice la E. Muy bien, también se puede traducir como pizarra, ¿no? Pizarra blanca, pizarra en blanco. Perfecto. Aquí, otra expresión. En la expresión pursuit of happiness, se puede determinar que pursuit hace referencia a qué cosa. Dice el texto, ¿no? La igualdad política consiste en reconocer que las personas tienen ciertos derechos inalienables, a saber, la vida, la libertad y la pursuit of happiness. Happiness evidentemente es felicidad, ¿no? Entonces, pursuit es búsqueda. Muy bien, facilito. A ver aquí, ¿cuál es la idea principal del texto? El rechazo a una explicación de la mente humana basada en la genética se sustenta en un paralogismo. Paralogismo es razonamiento falso. El miedo a la desigualdad humana ha conducido a algunos a negar la tesis psicológica de la tabla rasa. La Declaración de la Independencia ha logrado erigir sólidamente los derechos básicos de los seres humanos. Las preguntas sobre el funcionamiento de la mente humana
tienen un pesado lastre emocional y político. Hay una extendida fobia entre los intelectuales hacia una teoría de la mente basada en consideraciones genéticas. ¿Cuál sería la idea principal? Está al inicio del texto, la idea principal, jovencitos. ¿Te acuerdas? Al principio del texto el autor se preguntaba por qué algunos intelectuales se oponen a explicar de una forma genética, es decir, biológica, la mente humana. Y la explicación a la que llegaba es que estas personas tienen miedo a la explicación genética porque creen que de esa manera eh, estarían fomentando la discriminación, ¿no? La desigualdad. ¿Por qué estarían fomentando la discriminación o la desigualdad? Porque la explicación genética mostraría que los seres humanos no somos genéticamente iguales, somos distintos. Hay personas que tienen más capacidades que otras, ¿no? Pero el autor sostiene que creer que decir eso, que las personas son biológicamente diferentes, equivale a promover la desigualdad, es un absurdo, es algo ilógico, no es un razonamiento acertado. Esa es la idea principal. ¿Dónde está contenida aquí? ¿En qué oración? ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? La A, me dice Richard. Muy bien. El rechazo a una explicación de la mente humana basada en la genética se sustenta en un razonamiento falso, en un paralogismo. La A es la respuesta. Él dice, se equivocan estos intelectuales que no quieren decir las cosas como son por miedo a que piensen el resto de personas que están promoviendo la discriminación o la desigualdad. Muy bien. La A, el rechazo a una explicación de la mente humana basada en la genética se sustenta en un razonamiento falso. No es lo mismo decir que las personas somos biológicamente diferentes que promover la desigualdad, porque seremos diferentes, biológicamente hablando, pero somos políticamente, moralmente iguales. Muy bien. Vamos a poner verdadero o falso según corresponda. Escriba verdadero o falso según corresponda a la mente como una tabla rasa. Luego marque la alternativa correcta. Es decir, vamos a poner verdadero o falso según lo que dice el texto de la tesis de considerar a la mente como una tabla rasa. Es decir, que todos los seres humanos nacen con la misma capacidad, en igualdad de condiciones. La tesis de la tabla rasa se apoyó seriamente en que lo que conocemos acerca del genoma se apoyó seriamente en lo que conocemos acerca del genoma y sobre la base de la teoría de la selección natural. ¿Esto es verdadero o falso? La teoría de la tabla rasa se apoyó seriamente en lo que conocemos acerca del genoma y sobre las bases de la teoría de la selección natural. ¿Esto es verdadero o falso, jovencitos?
falso, me dice Richard. ¿Están de acuerdo con su compañero? Muy bien, esto es falso. Más bien el autor sostiene de que esta tesis no tiene un sustento genético biológico, ¿no? No se basó entonces en el genoma ni en la teoría de la selección natural. La siguiente. La tesis de la tabla rasa es una doctrina que puede establecer la plausibilidad, la probabilidad del genocidio y la tesis de la eugenesia. Esta doctrina de la tabla rasa puede establecer la probabilidad del genocidio y de la eugenesia, es decir, decir que todos los seres humanos nacemos en igualdad de condiciones promueve el genocidio y la eugenesia. ¿Esto es verdadero o falso? Esto, jovencitos, es falso. Es falso. Más bien, la tesis de la tabla rasa quiere combatir las ideas de desigualdad, de discriminación, que pueden terminar en el genocidio, ¿no? Que pueden ser utilizadas en tesis de eugenesia. Por si acaso, jóvenes, la eugenesia era una supuesta disciplina científica que buscaba crear al ser humano perfecto o buscaba identificar al ser humano perfecto. La eugenesia era trabajada, por ejemplo, por los nazis, ¿no? Los nazis, tú sabes que hacían experimentos con los seres humanos, ¿no? Ellos se creían que eran la raza superior, ¿no? Correcto, ellos creían en esta tesis. Esta tesis luego fue desechada porque no tenía ningún sustento científico verdadero, ¿no? No existen razas simplemente, ¿no? No se puede hablar de raza superior o raza inferior. No hay razas entre los seres humanos. Muy bien. La siguiente. Se trata de una tesis defendida, ¿no? La tesis de la tabla rasa, por quien combate la discriminación entre los seres humanos. ¿Esto es verdadero o es falso? La tesis de la tabla rasa es una tesis propugnada, es decir, defendida por quien combate la discriminación entre los seres humanos. Esto es verdadero. Muy bien, esto es verdadero. Perfecto. Claro, o sea, es una teoría bien intencionada. Trata de combatir la discriminación, la desigualdad, ¿no? Claro, si esta tesis sostiene que todos nacemos en igualdad de condiciones, entonces todos somos iguales, entonces no habría por qué discriminar a las personas, no tendría por qué darse esta discriminación. Entonces es una tesis que tiene una buena intención, pero no acierta, es una tesis errada. Muy bien. Continuamos. Se puede inferir, jóvenes, que la igualdad moral e igualdad biológica, según el autor del texto, son nociones ¿de qué tipo? Disímiles, es decir, diferentes, implicadas, es decir, relacionadas, empíricas, idénticas o intercambiables.
se puede inferir que la igualdad moral e igualdad biológica, según el autor del texto, son nociones de qué tipo. Stephanie me dice la A. Son diferentes, claro. Claro, es por eso que el autor del texto sostiene, ¿no? No hay que ser tan básicos, dice. No hay que ser tan sencillos, no hay que ser tan simples. Decir que los seres humanos somos biológicamente diferentes no significa que yo estoy promoviendo la discriminación. No, porque seremos biológicamente distintos, pero somos moralmente iguales, somos políticamente iguales. Entonces no hay que tenerle miedo a decir las cosas como son, somos biológicamente distintos. Entonces el aspecto biológico es una cosa y el aspecto moral es una cosa diferente. muy bien jovencitos. Vamos a desarrollar otro texto. ¿Está bien? Voy a dejarte de compartir un momentito para desarrollar el otro texto. Dame unos segunditos. Aquí está. Perfecto. Muy bien, vamos a leer este texto. Ya está. Muy bien, vamos a leer el siguiente texto. Tenemos aquí un debate entre el creacionismo y el evolucionismo. Vamos a leerlo y vamos a responder las preguntas. En la historia del debate entre el creacionismo y el evolucionismo, hay una famosa parábola con la que el reverendo William Paley quiso probar la existencia de Dios. En su Teología Natural, 1802, Paley imaginó que en un páramo desierto alguien encontraba un reloj completo, con sus intrincados mecanismos internos claramente diseñados para medir el tiempo. ¿No sería esto una prueba transparente, argumentaba Paley, de que hay un relojero inteligente, un diseñador que creó el reloj deliberadamente? Sería excesivamente complicado suponer que el reloj se fabricó según la intervención de un relojero. De forma similar, Paley sostenía que los intrincados dispositivos que encontramos en los organismos vivos, como los sorprendentes mecanismos del ojo, prueban que la naturaleza es obra de un relojero divino. Charles Darwin nos aportó una famosa refutación para Paley, porque le demostró que la ciega selección natural puede producir estructuras sumamente organizadas. Incluso si los organismos biológicos a primera vista parecen diseñados para un propósito específico, al examinarlos más de cerca, se revela que su organización está lejos de la perfección que uno esperaría de un arquitecto omnipotente.
Imperfecciones de todo tipo demuestran que la evolución no es guiada por un creador inteligente, sino que sigue caminos aleatorios, azarosos, a la lucha por sobrevivir. Por ejemplo, en la retina, los vasos sanguíneos y los cables nerviosos están situados por delante de los fotorreceptores, de modo que bloquean parcialmente la luz que llega y crean un punto ciego, un diseño ciertamente muy pobre. Más adelante, Stephen Jay Gould aportó una gran variedad de ejemplos del resultado imperfecto de la selección natural, incluido el pulgar del panda. Richard Dawkins también explicó que los delicados mecanismos del ojo o del ala únicamente podrían haber emergido a través de la selección natural, como el trabajo de un relojero ciego. El mecanismo de la selección natural parece ser la única fuente evidente de diseño de la naturaleza. Muy bien, jovencitos, acá tenemos un texto en el cual se habla de un debate que sostuvieron Charles Darwin con el reverendo William Paley, ¿no? Según el autor del texto, ese debate lo ganó Darwin, porque Paley sostenía que así como si encontráramos en el desierto un reloj, sería razonable suponer que ese reloj complejo, articulado, bien hecho, que cumple una función, ha sido creado por alguien. Entonces, si nosotros vemos que los seres humanos están creados tan perfectamente, entonces es lógico pensar que existe un creador, un Dios. Y entonces Darwin le responde que los seres vivos no somos perfectos, tenemos defectos. Por ejemplo, ¿no? Nos pone el caso del ojo, dice, por ejemplo, en la retina, los vasos sanguíneos y los cables nerviosos están situados por delante de los fotorreceptores, de modo que bloquean parcialmente la luz, que llega y crean un punto ciego, un diseño ciertamente muy pobre. Entonces, utiliza este argumento Darwin para refutar lo que sostiene Paley. Darwin sostiene que los seres vivos no estamos formados por un diseño perfecto, tenemos imperfección. Entonces no hemos sido creados por alguien inteligente, sino por la selección natural. Muy bien. En la parte final del texto se nos dice que Stephen Jay Gould aportó una gran variedad de ejemplos del resultado imperfecto de la selección natural, incluido el pulgar del panda. Posteriormente, Richard Dawkins también explicó algunos... Richard Dawkins también explicó que los delicados mecanismos del ojo o del ala únicamente podrían haber emergido a través de la selección natural o como el trabajo de un relojero ciego. El mecanismo de la selección natural parece ser la única fuente evidente de diseño de la naturaleza. Muy bien, jovencitos, ahora vamos a responder las preguntas. A ver aquí. Al hablar de la ciega selección natural, se puede determinar que el término ciega alude a una dimensión ¿de qué tipo? Divina, no natural, aleatoria, deliberada, planificada, no objetiva. Aleatoria es azarosa, ¿no?
Al hablar de la ciega selección natural, se puede determinar que el término ciega alude a una dimensión ¿de qué tipo? ¿Cuál será aquí la respuesta? La selección natural es ciega, ¿no? O sea, no está guiada por una inteligencia superior, por Dios. Sebastián me dice la C. Claro, al hablar de la ciega selección natural, se puede determinar que el término ciega alude a una dimensión azarosa, aleatoria, que no está dirigida por alguien inteligente. La C es la respuesta. Muy bien, Richard. Muy bien, Sebastián. A ver aquí. ¿Cuál es el tema central del texto? El análisis de la fuerza de la selección natural, la exposición sistemática de la teoría darwiniana, el uso de las parábolas en el debate evolucionista, la refutación del argumento teológico del diseño, la comparación metodológica entre los relojes y ojos. Está facilito. ¿Cuál será aquí la respuesta? La D, me dice Richard. Stephanie también concuerda. La D, D de dedo. Aquí la respuesta es la D. Muy bien. La refutación del argumento teológico del diseño. D de dedo. Perfecto. Respecto del debate entre Paley y Darwin, se puede establecer que Stephen Jay Gould brinda un modo de entender científicamente un punto defendido por Paley, propugnado es defendido, un aval científico para el planteamiento de la teoría de Charles Darwin, una síntesis dialéctica entre la tesis de Paley y la antítesis de Darwin, una refutación de los principios de la teoría de la selección natural, el balance sobre los argumentos del reloj y de la aparición de los ojos. ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? ¿Cuál será la respuesta? Al final del texto se mencionan a otros dos investigadores, Stephen Jay Gould y Richard Dawkins. Y estos dos investigadores, ¿te acuerdas con quiénes se alinean? O sea, ¿con quién están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con Paley o con Darwin? Los dos están de acuerdo con Darwin y proponen más ejemplos del diseño imperfecto de los seres vivos, ¿no? Más adelante, Stephen Jay Gould dio muchos ejemplos del resultado imperfecto de la selección natural, incluido el pulgar del panda. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la respuesta? O sea, Stephen Jay Gould estuvo de acuerdo con Darwin, apoyó, claro, apoyó, brindó más argumentos a lo que sostenía Darwin. Claro, él dijo,
Es cierto que los seres vivos no tenemos un diseño no tenemos un diseño perfecto, como sostiene Pali. Tenemos un diseño imperfecto. Y menciona, ¿no? Como ejemplo, el pulgar del panda. Es un diseño imperfecto. Entonces aquí, jovencitos, la respuesta es la B. Un aval científico para el planteamiento de la teoría de Darwin. Claro, no te olvides que Pali era el que decía, como los seres vivos tenemos un diseño perfecto, existe un Dios que nos ha creado con esa perfección. Entonces Darwin le dice, los seres vivos no somos perfectos, somos imperfectos, ¿no? El ojo tiene un punto ciego porque hay cables que impiden pasar la luz, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestro ojo es imperfecto si el creador es perfecto? Bueno, sería contradictorio, ¿no? La B, un aval científico para el planteamiento de la teoría de Darwin. Si se demostrara que en la naturaleza todo es simétrico y ordenado, se podría concluir que, ¿qué podríamos concluir? Si se demostrara que en la naturaleza todo es simétrico y ordenado. Pregunta de extrapolación. ¿Qué podríamos concluir, jovencitos? ¿Cuál será aquí la respuesta? La teoría de Darwin es la más científica. La teología natural carece de serio fundamento. La postura de Dawkins se vuelve inexpugnable. La selección natural es estrictamente azarosa. El argumento de Pali tiene cierta plausibilidad, tiene cierta probabilidad. Richard me dice la E. Si se demostrara que en la naturaleza todo es simétrico y ordenado, se podría concluir probablemente que el argumento del reverendo Pali tiene ciertos indicios de verdad, ¿no? Que el argumento de Pali tiene cierta probabilidad, tiene cierta plausibilidad. Bien, E de nano. A ver aquí. Aquí tenemos en la parte de abajo una caricatura de Stephen Jay Gould, 1941-2002. Está saltando de felicidad. A ver, jóvenes, si alguien sostuviera que la existencia de Dios no se puede probar racionalmente y que solo hay que aceptarla por fe, ¿se apoyaría en los datos de la teoría de la selección natural? ¿Debería aceptar forzosamente el modelo de un relojero ciego? Propondría que el mundo se explica por el azar y la necesidad. Estaría en las antípodas, es decir, en el lado opuesto al planteamiento de Pali. Se podría cimentar en las reflexiones de Stephen Jay Gould. Si alguien sostuviera que la existencia de Dios no se puede probar racionalmente y que solo hay que aceptarla por fe, ¿cuál sería aquí la respuesta? El reverendo Pali, ¿no? Trata de
probar la existencia de Dios de forma racional, ¿no? Claro, él propone un argumento, como los seres vivos son perfectos, entonces debe existir un diseñador perfecto, debe existir Dios. Está eh, eh, argumentando la existencia de Dios de una forma racional. Entonces, si alguien sostuviera que la existencia de Dios no se puede probar racionalmente y que solo hay que aceptarla por fe, estaría en el lado opuesto de Pali, ¿no? Sostendría lo opuesto a él. Entonces aquí la respuesta es la D. Estaría en las antípodas del planteamiento de William Pali. La D es la respuesta. La D es la respuesta. Muy bien, jovencitos. Ahora voy a compartirte el otro material. Voy a dejar de compartirte este. Muy bien. Dame unos segundos. Aquí está. Ahí está. Muy bien, jóvenes, vamos a leer el primer texto y vamos a responder las preguntas. Tenemos aquí un texto mixto, ¿no? Texto mixto. Un fragmento que es una infografía y luego eh, un fragmento que es un texto tradicional, un texto continuo. A ver, jóvenes, vamos a leer. Índice de peligros para la niñez en el 2017. 14 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años son madres. 14 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años son madres. Mucho peor es la situación que enfrentan las niñas y adolescentes que nacieron en la selva y no han terminado la primaria. En estos casos, las cifras aumentan entre 35 y 38 de cada 100. Madres niñas de 14 años, 2015. Loreto, 22. Cajamarca, 110. La Libertad, 97. San Martín, 133. Lima provincia, 267. Ucayali, 88. 11.272 adolescentes peruanas menores de 15 años fueron madres entre el 2013 y el 2015. 11.272. Muy bien. A ver, jovencitos. En Perú, 14 de cada 100 adolescentes de entre 15 y 19 años son madres y o están embarazadas, según revela el informe En deuda con la niñez de Save the Children. Para María Teresa Mosquera, gerente binacional de esta institución, la ausencia de difusión de la normatividad y la falta de implementación presupuestal y
impiden realizar mayores acciones en los derechos de los niños y adolescentes. Otro punto es el tabú de la sexualidad. Muchos padres aún no conversan del tema en sus hogares y olvidan que los jóvenes pueden tener acceso a él por diferentes vías, siendo la más frecuente en la actualidad la Internet. Brindar información acerca de los mitos sexuales, de los métodos anticonceptivos y de las enfermedades venéreas permitirá al adolescente tomar mejores decisiones porque al final son ellos quienes actúan, indica Mosquera. En las escuelas de inicial, los profesores enseñan que existen partes del cuerpo que no deben ser tocadas por nadie, mediante dibujos o canciones. Ellos intentan que eso perdure en la memoria de los pequeños de 4 a 5 años, y es que el colegio es el segundo lugar de socialización de las personas. Por eso es importante el papel que juegan los maestros al enseñar educación sexual en las aulas, ya que la información brindada debe estar de acuerdo con la edad. María Teresa Mosquera indica que muchas veces el contenido está dentro del currículo proporcionado a los profesores, pero la metodología que emplean no es la adecuada. Esta situación trae como consecuencia que los adolescentes no incorporen esta información a su estilo de vida. Muy bien, jovencitos, en el texto se está hablando sobre las madres niñas, ¿no? Las madres adolescentes. Se nos dice que en el Perú, 14 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años son madres y o están embarazadas. Muy bien. A ver, muchachos. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál será aquí la respuesta? La D me dice Yadira, Sebastián me dice la C, Stephanie me dice la D. ¿Cuál será la respuesta? La D me dice la mayoría. Claro, el tema central aquí es la D, la problemática del embarazo adolescente en el Perú. D. Muy bien. Si nos hubiesen preguntado solamente por el tema, hubiésemos puesto el embarazo adolescente en el Perú. Nos preguntan por el título, ¿no? El tema central. La problemática del embarazo adolescente en el Perú. Aquí, jovencitos. En el segundo párrafo, la frase en negrita alude a... ¿Cuál es la frase en negrita? En este caso lo he resaltado con amarillo. Otro punto es el tabú de la sexualidad. Otro punto es el tabú de la sexualidad. En el segundo párrafo, la frase en negrita, ¿a qué hace referencia? Tabú de la sexualidad. A la decisión de los adolescentes de mantener, de mantener o no relaciones sexuales.
al buen uso de los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos, a los padres de los adolescentes, a los padres de las adolescentes embarazadas en todas las regiones, a la madurez para asumir la responsabilidad de un embarazo adolescente. La A me dicen Yadira, María Fernanda. Muy bien, aquí la A es la respuesta. Muy bien, señoritas. Perfecto. A la decisión de los adolescentes de mantener o no relaciones sexuales. Muy bien. En la siguiente pregunta, de acuerdo con la información proporcionada en el texto mixto, es incompatible señalar que, ¿cuál es la oración que contradice al texto? La B me dicen. Stephanie, Sebastián, Yadira. Muy bien, aquí la respuesta es la B. La violación es la única causa por la que las adolescentes están expuestas a embarazos no deseados. No, no es la única causa, ¿no? Marcamos la B. Esta contradice al texto. La siguiente. De la información proporcionada en el gráfico sobre adolescentes de nivel primario, se infiere que, ¿qué inferimos, jovencitos? Los docentes de las regiones de La Libertad y Ucayali hacen bien su trabajo. El número de niñas embarazadas puede incrementarse en el año en curso. La organización Save the Children ha recogido información de todo el Perú. La desinformación sobre los métodos anticonceptivos es un riesgo para todos. ¿Cuál es la respuesta, jovencitos? Yadira me dice la B, María Fernanda también, Estefan igual. ¿Será la respuesta la B, jovencitos? Muy bien, la B es la respuesta. El número de niñas embarazadas puede incrementarse en el año en curso. B de barco. B de barco. Muy bien. Pregunta 5. Si los docentes emplearan una metodología adecuada para abordar ciertos contenidos, entonces, pregunta de extrapolación. Si los docentes emplearan una metodología adecuada para abordar ciertos contenidos, entonces, probablemente el número de embarazos adolescentes disminuiría. Claro, en el texto nos dice que se debe hablar sobre sexualidad en los colegios, ¿no? Pero que se tiene que utilizar una metodología adecuada. No implementar por implementar, sino hablar sobre este tema de la mejor manera, utilizar la mejor metodología para llegar al adolescente. Si se hablara de esta manera sobre la sexualidad, probablemente el número de embarazos adolescentes disminuiría.
Muy bien, la A es la respuesta. Perfecto, jovencitos. Muy bien, acá tenemos otro texto mixto que está hablando de la presencia de gran cantidad de plástico en los océanos. Muy bien, océano de plástico. A ver. Residuos de plásticos mal administrados en toneladas. De 0 a 5 millones. Residuos de plásticos mal administrados en toneladas. Aquí está más oscuro. China, entonces, administra mal los residuos de plástico, más que todos, ¿no? Más oscuro. India, ¿no? Estados Unidos, Brasil. Perú no. Perú está en una posición casi mediana, ¿no? No es uno de los países que administra mal el plástico en toneladas, tal vez porque no se produce tanto plástico, no porque tenga una administración adecuada del plástico, ¿no? Muy bien. Luego, giros. Dice, remolinos de agua que atraparon grandes cantidades de residuos en sus corrientes. Entonces, en estos círculos tenemos gran cantidad de plástico que flota en los océanos, jóvenes. Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Océano Índico. Muy bien. A ver, leemos el fragmento que corresponde al texto tradicional. La marina se enfrenta a un daño irreparable por millones de toneladas de desechos plásticos que terminan en los océanos cada año, advirtió Naciones Unidas. Pero, ¿cómo es que sucede esto? ¿Cuál es el sitio que está en mayor riesgo? ¿Y qué daño hace el plástico realmente? Una de las grandes ventajas de los muchos tipos de plástico es que están diseñados para durar mucho tiempo. Por ello, de casi todo el plástico que se ha creado, todavía existen unos 6.300 millones de toneladas que son residuos, y el 79% de ellos se encuentra en vertederos o en el entorno natural. En 2010, los científicos del Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológicos de Estados Unidos y la Universidad de Georgia en Grecia estimaron la cifra de plásticos desechados en 8 malones de toneladas y que para 2015 aumentaría a 9,1 millones. Debe ser acá millones de toneladas, ¿no? 8 millones de toneladas y que aumentaría para 2015 a 9,1 millones. 9,1 millones. El mismo estudio, publicado en la revista Science en 2015, encuestó alrededor de 100 países costeros que inciden en el aumento de residuos plásticos oceánicos y descubrió que 13 de los 20 contaminadores más importantes son naciones asiáticas. Estados Unidos se ubicó entre los primeros 20 y es una de las naciones con mayor tasa de desperdicio por persona. La basura plástica se acumula en áreas del océano donde los vientos crean corrientes circulares, conocidas como giros, que absorben cualquier residuo flotante.
los 5 giros señalados en el gráfico tienen las concentraciones más altas de basura plástica comparadas con otros sectores de los océanos. Estos están formados por pequeños fragmentos de plástico que parecen colgar suspendidos debajo de la superficie. Un fenómeno descrito como sopa de plástico. Muy bien, jovencitos. El texto se está hablando sobre el problema de contaminación de los residuos de plástico, ¿no? Muy bien. Continúa el texto. Además de tardarse cientos años en biodegradarse, las bolsas de plástico no son distinguidas de las algas por animales, como las tortugas que las incluyen en su dieta. Muy bien, ahora sí. ¿Cuál es el propósito central del texto, jovencitos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención del texto? ¿Cuál será aquí la respuesta? Está facilito. María Fernanda me dice la A. Stephanie también. Yadira, Sebastián también. Muy bien, claro. Destacar el efecto destructivo de los plásticos en los océanos. Muy bien. A de avión. Del texto se infiere que Estados Unidos es uno de los países que más contamina porque... ¿Cuál es la respuesta aquí? Yadira me dice la D. ¿Cuál será la respuesta? Dice, ¿no? Estados Unidos se ubicó entre los primeros 20 de los países más contaminantes y es una de las naciones con mayor tasa de desperdicio por persona. Del texto se infiere que Estados Unidos es uno de los países que más contamina porque Yadira dice la D. ¿Están de acuerdo con su compañera o consideran que habrá otra alternativa mejor? ¿Están de acuerdo con Yadira? De la parte que he leído, de ahí inferimos, ¿no? Y es una de las naciones con mayor tasa de desperdicio por persona. Si las personas desperdician gran cantidad de plástico, significa que consumen gran cantidad de plástico, ¿no? Aquí la respuesta es la D. Muy bien. Consume mayor cantidad de productos asociados al plástico. Muy bien, Yadira. La D es la respuesta. Solo inferimos de la parte que hemos leído, ¿no? Esta información está en el texto, solamente que está escondida. En la siguiente. De acuerdo con el gráfico, el continente a partir del cual
se concentran mayores residuos de plástico mal administrados es Oceanía, Europa, Asia o América. María Fernanda me dice la C, Yadira la C, Stephanie la C. Aquí la respuesta es la C. Muy bien. Asia. Perfecto. En la 9, jovencitos. A partir de lo afirmado en el texto, sabemos que los 5 giros se forman como consecuencia de ¿cuál será aquí? La C, me dice Yadira. ¿Concuerdan con su compañera? Aquí la respuesta, jovencitos. Muy bien, Yadira. La C. Las corrientes de aire producidas en la atmósfera. C de casa. Y la 10. Según el gráfico, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Cuál será aquí la clave? La D, me dice Yadira. Sebastián también. Aquí la respuesta, jóvenes. A ver. En relación con el continente americano, Canadá, Estados Unidos y México son los países que más contaminan con plástico. No, no, debería mencionarse a Brasil, de todas maneras. México no contamina tanto como Brasil. China y Rusia son países que contaminan de manera similar, dada su cercanía a los fenómenos descritos como sopa de plástico. Esto es falso, ¿no? Falso. No contaminan de forma similar tampoco. Y la cercanía a estos lugares conocidos como sopa de plástico no significa que los países próximos sean los más contaminantes. Falso. En el continente africano se observa más de 10 países con escasa cantidad de residuos plásticos más administrados. Esto es verdadero. Verdadero. Muy bien, muy bien. Si ya sabías las dos primeras, ¿no? Ya habías determinado falso, falso, era la única además. Perfecto, jovencitos. A ver, continuamos. Siguiente texto. Variación mensual del índice de precios al consumidor
Lima Metropolitana en porcentaje. Muy bien, a ver. Durante el año 2016, el índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana se incrementó en 3,23%, debido principalmente al aumento de precios del grupo de alimentos y bebidas, el cual creció en 3,54% y explicó cerca del 44% del resultado final, informó el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. De la misma manera, se informó que la tendencia de los precios en términos anuales ha sido hacia la baja, lo cual resulta positivo para los consumidores. Reiteró que el resultado se sustenta básicamente en el alza de precios de los alimentos y bebidas y del grupo enseñanza y cultura, que aumentó 4%. En el año 2016, el índice del mes de diciembre creció en 0,33%, por encima del resultado de noviembre, que en el IPC aumentó 0,29%, considerando todo el año 2016. El incremento del índice fue muy dispar, lo que es explicable seguramente por causas extraeconómicas. Si comparamos el crecimiento mensual del 2015 con el del 2016, no hallaremos mayor similitud. No hay, por ejemplo, entre septiembre de 2015, 0,03%, y septiembre del 2016, 0,21%. El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los precios. Está el cuadro: variación mensual del índice de precios al consumidor, Lima Metropolitana, en porcentaje. Tenemos los años 2015, 2016, ¿no? 2015 desde julio hasta diciembre, en cambio 2016 todo el año. Vemos la variación mensual del índice de precios al consumidor. En el 2015, entre los meses que se observan, lo más bajo se dio en septiembre, 0,03, lo más alto se dio tanto en julio como en diciembre, 0,45. En el 2016, lo más bajo se dio en abril, 0,01, y lo más alto se dio en marzo, 0,60. Nos fijamos que el índice es irregular, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Tenemos un índice irregular de precios al consumidor. Muy bien. VAR anual dice 3,23%. Fuente INEI. Perfecto. El cuadro muestra no solo el comportamiento mensual del IPC del año 2016, sino también parte del año 2015. En general, los cambios porcentuales revelan variaciones que van del 0,60% en marzo del año 2016, que es cuando llega al pico más alto, hasta el 0,01% del mes de abril de ese año, cuando alcanza el punto más bajo. Muy bien. A ver, jovencitos. En el texto se está hablando del índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana. Pregunta 11, jovencitos. El texto mixto desarrolla lineal y gráficamente el tema de... ¿Qué tema, jovencitos?
¿Qué tema es el que vemos? La C, me dicen, ¿concuerdan? ¿Están de acuerdo con Yadira, jovencitos? La D, me dice Cruz. A ver, ¿cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? Aquí la respuesta, muchachos, es la D. Muy bien, Yadira. El índice analítico anual y mensual de los precios. Muy bien, es mucho más preciso que la A, por ejemplo, ¿no? La D es la respuesta. Muy bien. A ver, continuamos. En la número 12. En el texto la palabra explicó puede ser reemplazada por, dice aquí, está resaltado, el cual creció en 3,54% y explicó cerca del 44% del resultado final. Y explicó, fundamentó, mostró, otorgó, determinó. ¿Cuál será aquí la respuesta? La respuesta aquí es la D, me dice. Claro, determinó cerca del 44% del resultado final. Muy bien, muchachos. Determinó. Eso significa explicó en este contexto. Muy bien. Pregunta 13. Pregunta 13, jovencitos. Se infiere del texto que para el autor la tendencia a la baja de los precios resulta conveniente, pues ¿cuál será aquí la respuesta? Es evidente. Yadira me dice la C. Casita, casita, me dice Yadira. María Fernanda concuerda con su compañera. La C. Aquí la respuesta, jóvenes, muy bien, es la C. Los consumidores se ven favorecidos porque así pueden comprar más, claro. La baja de precios resulta conveniente a los consumidores. Resulta conveniente para los consumidores. Dada la relación entre la demanda temporal de ciertos productos por el consumidor con los márgenes de ganancia y el establecimiento de los precios, ¿qué rubro de bienes y servicios permitió que en marzo de 2016 el índice llegara al 0,60? ¿Cuál es la respuesta aquí? Marzo de 2016. Acá, 0,60. Lo más alto en todos estos meses, ¿no? De julio del 2015 a diciembre del 2016. ¿Cuál será la respuesta?
Yadira me dice la C. Muy bien, la compra de diversos bienes educativos y culturales. La C es la respuesta. Muy bien, Yadira. Perfecto. Y la última, para pasarte el enlace, si hiciéramos una proyección del crecimiento de los precios al consumidor de los años 2015 y 2016, es muy probable que la fluctuación del índice, esta es la pregunta de extrapolación. ¿Cuál será aquí la respuesta? Yadira me dice la B. ¿Será la respuesta la B? Aquí la respuesta, jovencitos. Muy bien, es la B. Fuera tan diferente un año como el otro, fuera tan dispar un año como el otro. Muy bien, la B es la respuesta. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos desarrollado ejercicios de comprensión de lectura. A continuación voy a pasarte el enlace para que desarrolles un formulario